invitarle por favor que abra su Biblia y si gusta me puede acompañar en Lucas. Hoy día voy a estar en Lucas capítulo 21. Estamos haciendo una pausa en el libro de Primera de Corintios. Estamos haciendo una pausa en esta serie de enseñanzas que tenemos en el libro de Primera de Corintios. La semana pasada, como ustedes pudieron ver, el tema que tratamos era sobre el pastorado. El pastorado, esta vía, este camino de doble vía, la relación del pastor con la congregación y la relación de la congregación con el pastor. Pudimos ver algunos aspectos de lo que la Escritura indica, lo que Dios indica acerca del ministerio pastoral en la iglesia. Bueno, este tema sabemos que era un tema también que tiene que ver con la vida, la organización, el orden de la iglesia y podría también decirse es un tema tal vez administrativo de la formación, la vida de la iglesia. Hay muchos temas también que tienen que ver con la organización, el orden, la identidad ya de una congregación. Y hoy día voy a tratar un tema especial que tiene que ver también con la vida, la organización, el crecimiento de una iglesia, un aspecto importante en el culto a Dios también que nosotros participamos cada día domingo. Hoy día quiero hablar acerca de una visión bíblica sobre ofrendas y diezmos, la parte financiera en la iglesia. Generalmente en Vida Real, Iglesia Cristiana, 2 o 3 veces al año, en todas nuestras iglesias Vida Real, enseñamos sobre la administración de las finanzas en la iglesia a través de las ofrendas y diezmos. ¿Por qué ofrendas y diezmos? Hay muchas preguntas sobre el dinero en la iglesia. Sabemos nosotros también algunas malas experiencias y malas costumbres o prácticas con los dineros que tienen relación con una iglesia. Y es por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios dice, qué es lo que la Biblia indica sobre esta práctica, sobre lo que es ofrenda y diezmos en el culto a Dios, lo que tiene que ver con nuestra adoración a Él, en la administración y cómo nosotros podemos saber bíblicamente, muchas gracias, si estamos haciendo bien, compartiendo de nuestros recursos, de nuestro dinero con la iglesia. Vamos a leer en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo el Señor Jesús: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echan en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Una visión bíblica sobre ofrendas y diezmos. Lo que acabamos de leer nosotros es una narración de una historia que tiene que ver y fue contada por el Señor Jesucristo. Esta historia Él la contó y quedó registrada en la Escritura. Y nos indica que el Señor Jesucristo en este momento estaba en Jerusalén, cerca del templo. En el templo había una sección que la gente podía ir y dejar, como nosotros vimos aquí, ofrendas. Se le llamaba también el arca del tesoro. Y esta historia que el Señor Jesucristo cuenta es una historia verídica, no es que es una historia inventada. Es una historia que dice al comienzo del versículo 1 del capítulo 21, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas, pero también vio a una viuda que también echaba de su ofrenda en el arca del tesoro que estaba en el templo. Nosotros sabemos que el templo de Jerusalén era un lugar icónico, era un lugar especial, era un lugar tan importante para el pueblo de Israel porque era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Sabemos que el templo de Jerusalén se componía o estaba compuesto por distintas secciones o lugares.
Había un lugar muy público donde muchas personas podían entrar, mujeres y hombres. Había otro lugar que no era tan público, el lugar santo, donde algunos solamente del pueblo de Israel, levitas, sacerdotes, podían entrar. Pero había un lugar que era mucho más exclusivo, que se le llamaba el lugar santísimo, que es donde la presencia de Dios estaba. Y nosotros sabemos a través de la Escritura que solamente una persona podía entrar una vez al año, quien era el sumo sacerdote, para ofrecer ofrenda de sacrificio a Dios en favor del pueblo. Bueno, en el templo de Jerusalén no solamente estaba compuesto de esto, del lugar santo, un lugar público, un lugar santísimo, habían otras secciones y también artefactos que eran simbólicos e importantes en la adoración a Dios. En primer lugar, cuando hablamos de una visión bíblica sobre las ofrendas y diezmos, queridos hermanos, en primer lugar, nosotros debemos tener un fundamento en la palabra sobre las ofrendas y los diezmos, y es lo que vamos a ver hoy día. En primer lugar, estamos viendo aquí un fundamento. Era una práctica que el Señor Jesucristo vio y era una práctica de la cual el Señor Jesucristo comentó. Ya, dos personas. Discúlpeme, un hombre rico y una viuda pobre fueron al templo, las dos personas a ofrendar a Dios. El templo era un lugar de adoración. Bíblicamente y en nuestra visión en Vida Real Iglesia Cristiana, todo lo que tiene que ver con ofrendas y diezmos es también parte de nuestra adoración a Dios. No es algo aparte. Lo que nosotros ofrendamos y diezmamos tiene que ver también con nuestra alabanza, adoración y nuestra acción de gracias a Dios. No es algo diferente. No es que nosotros en la iglesia catalogamos como adoración al momento de cantar en la iglesia. No, adorar a Dios no es solamente cantar. Adorar a Dios tiene que ver con nuestro servicio. Adorar a Dios tiene que ver con la disposición de nuestro corazón, nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo tratamos a las personas, cómo obedecemos a Dios. Tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Hay muchas personas que piensan o tal vez tienen esta noción de que el adorar o alabar a Dios solamente tiene que ver con cantar. Y no es así. Bíblicamente el adorar, el alabar a Dios tiene que ver con varios aspectos y el dar, el ofrendar, lo que tiene que ver con diezmo, tiene que ver también con adorar a Dios. Y es por eso que nosotros en Vida Real Iglesia Cristiana, en el culto, como ustedes se han dado cuenta, parte de nuestro culto tiene que ver con un momento de dar, de ofrendar y entregar diezmos. Nosotros lo vemos eso como adoración al Señor. Y es un momento donde nosotros también cantamos. Es un momento donde damos, es un momento donde servimos. Esta es una visión que nosotros entendemos que es bíblica. La gente, el hombre rico y la mujer pobre, viuda, no iban al templo a dejar una ofrenda como un pago de impuestos. Nosotros en Vida Real Iglesia Cristiana no vemos las ofrendas y diezmos como pagar un impuesto, porque no es pagar un impuesto. Nosotros no vemos el ofrendario o diezmar en Vida Real como pagar una membresía, ¿sí? Como Netflix, Amazon Prime o Disney, no sé, otras membresías por ahí, Starbucks o lo que sea. Ofrendas y diezmos no tiene que ver, yo ofrendo, es el pago de mi membresía de ser parte o pertenecer a la iglesia. No lo vemos así en Vida Real Iglesia Cristiana porque la Escritura no lo muestra así. La Escritura nos muestra que el dar a Dios en cuanto a ofrendas y diezmos es una adoración, es parte de alabar a Él. Y yo quiero hoy día demostrarle a través de la Escritura que esta es una visión bíblica. Quiero que nos fijemos en primer lugar en algunos datos importantes o detalles importantes en la historia que el Señor Jesucristo contó acerca del hombre rico y de la viuda. Dice que el Señor Jesucristo vio a estas dos personas yendo al arca del tesoro a dejar monedas, a dejar dinero, a dejar de sus recursos personales. Ahora nosotros sabemos que aunque el templo era un lugar físico y especial, esto también nos muestra, y no quiero decir que el Señor no estaba ahí, tal vez lo vio en su omnipresencia estas dos personas, pero la verdad esto también nos muestra que Él tomó atención en estas dos personas. Y no tan solo le puso atención de que uno era rico
y otra era pobre, sino que él puso atención de lo que ellos y cada uno de ellos dio, lo que entregaron. Sí, claro, él dijo había un hombre muy rico, pero él no tan solo habló de un hombre masculino, rico, entregando estos detalles, sino que él también detalló que este hombre rico dio en el arca del tesoro de lo que le sobraba. Ahora pensemos un poco, personas ricas. ¿Hay alguien aquí que es rico así en dinero? Vamos a decir en rico. Ya, en dinero. ¿Alguien aquí es rico en dinero? Yo no soy rico en dinero, ¿ok? Pero pensemos en personas ricas tal vez en nuestro país. ¿Alguien que es rico aquí en nuestro país o tal vez en otros países en el mundo? Bill Gates, podemos pensar. ¿Quién más? Elon Musk, ¿ya? Imagínense cuánto dinero gana Elon Musk. Vamos a ponerlo de ejemplo a él, que tiene varias compañías y está construyendo cohetes que van al espacio. Imagínense cuánto gasta en combustible para ese cohete, cuánto dinero tiene Elon Musk. Ahora, si nosotros pudiéramos ver todos los millones, no solamente de pesos, de soles o pesos argentinos, sino de dólares, ¿cuánto tiene Elon Musk? Pensemos también en lo que le sobra a él. ¿Cuánto dinero gasta al mes Elon Musk y cuánto dinero le sobra? Ya, ok, pensemos. Tal vez hagamos unos cálculos sencillos. Él tiene una familia, supongamos, yo no sé mucho de su familia, pero supongamos que tiene 8 hijos, ya, que tal vez tiene una esposa, yo no sé, no conozco mucho de su vida, pero pongamos una familia de 10 personas. ¿Cuánto gastaría en Estados Unidos mensualmente una persona de una familia compuesta de 10 personas? ¿Ok? ¿Será que $1.000.000 al mes? Bueno, tal vez hay algunas personas que gastan y gastan y gastan. Pero aunque digamos nosotros $1.000.000, que puede ser increíble, 1.000.000, pero ¿cuánto dinero tiene Elon Musk? Y si él gasta $1.000.000 en pagar sus cuentas y mantener su familia, ¿cuánto dinero le sobra? Pero también aquí habla de una mujer que era viuda. No tan solo era mujer, sino que también entrega un detalle. Era una mujer viuda. En el tiempo del Señor Jesús, en este tiempo, una mujer viuda era una mujer que no tenía el respaldo, el sustento, la protección de un esposo. En la cultura judía, como también en muchas culturas, el hombre era el responsable de sustentar, de cuidar, de proteger a la esposa y de proveer a su esposa como a su familia. Entonces vemos que era una mujer que no tenía un respaldo de alguien más, el cuidado de alguien más, sino que era viuda, estaba sola. Ahora, no tan solo dice que era mujer, sino que era viuda, pero también dice que ella dio no de lo que le sobraba, entregó en el arca del tesoro, sino que ella entregó ¿qué? Todo lo que tenía. Pero no tan solo todo lo que tenía, sino que dice todo lo que tenía para vivir. Entonces el Señor aquí pone de ejemplo a 2 personas, uno que es rico, que da de lo que le sobra, y el otro ejemplo es una mujer viuda que da de su pobreza todo lo que tenía, pero todo lo que tenía para vivir. Es decir, ella dio y no tenía cómo comprar más alimento para su sustento. Ella lo dio. Ahora en esta historia el Señor Jesucristo relata por qué ellos 2 dieron. Relata que los 2 fueron obligados a ir al templo y entregar en el arca del tesoro. No menciona nada de eso. No dice que era un impuesto que estaban obligados a pagar, solamente dice que los 2 fueron. Ahora, indica también el Señor Jesús que los 2 dieron, pero dieron de una manera diferente. ¿Cuál fue la manera diferente? Uno dio de lo que le sobraba y seguramente dio con alegría y tal vez sin sudar, podríamos decir. Pero la otra mujer, consciente de lo que estaba dando, dio de lo que era su vida y su sustento. Es decir, no iba a tener más. El hombre rico que dio de lo que le sobraba sabía que iba a tener más. Pero esta mujer sabía que dando eso en el arca del tesoro no iba a tener más. Y la pregunta que me surge a mí cuando leemos esta historia es:
¿por qué esta mujer entregó esta ofrenda a Dios? Y no cualquier ofrenda, sino entregó lo que tenía para vivir. ¿Qué la llevó a ella a tal entrega? ¿Será que nosotros en alguna oportunidad tal vez hemos entregado todo lo que tenemos siguiendo el ejemplo de esta viuda, tal vez en el arca del tesoro, en la ofrenda a Dios? Yo nunca lo he hecho personalmente. Pero dice la Escritura que cuando estas dos personas dieron, la persona que más le llamó la atención al Señor Jesucristo fue esta mujer. Porque Él dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Y no habla solamente de un hombre rico, sino que dice más que todos ellos en plural. Y esta mujer, nosotros vemos en la Escritura, no es que ofrendó $1.000.000. Uno puede decir tal vez una mujer que tenía 1 millón o gastaba $1.000.000 al mes. No, dice que ella simplemente dio 2 pequeñas monedas de cobre. 2 pequeñas monedas de cobre. En nuestro peso chileno hoy día, ¿cuáles son las monedas de cobre que tenemos nosotros que quedan? ¿Alguien recuerda? Las de 50 pesos. Ya, vamos a traerlo un poquito a nuestra realidad, pero no es así, ya en comparación. Pero si lo traemos a nuestra realidad, en la cultura chilena, es decir, esta mujer dio 2 monedas pequeñas de cobre, que en nuestra realidad son 2 monedas de 50, es decir, ella dio 100 pesos. Y dice el Señor Jesús que esta mujer que dio 100 pesos fue la que más dio. Ahora creo que aquí hay algo que nos indica acerca de Dios. Hay algo aquí que nos indica de lo que llama la atención a Dios. Nos indica aquí, nos muestra algo que Dios resalta. Y nos muestra también aquí de cómo 2 personas pueden adorar a Dios a través de los recursos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Yo voy a leer algunos versículos, si usted lo puede ver aquí en la pantalla por razones de tiempo. Voy a leer y quiero comentarles varios pasajes que la Biblia habla sobre el dar, sobre el tener esta actitud de este hombre rico y esta mujer viuda pobre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice que cada uno dé, como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este es un principio que encontramos en la Biblia, donde Dios nos habla acerca del dar, y que está vinculado también con el dar a Dios. Lo que a Dios le importa cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, lo que a Él le importa es lo que muestra este versículo. Y estaba presente también en estas 2 personas que ofrendaron, tal vez estuvo presente en una y no tanto en la otra. Cada uno dice la Escritura en primer lugar, es decir, Dios nos dice que debemos dar, cada uno, todos nosotros individualmente debemos dar. Pero no tan solo debemos dar, sino que Él dice cada uno dé como propuso en su corazón. Y cuando habla de su corazón, no está hablando del corazón de Dios, sino que está hablando de mi corazón, tu corazón. Es decir, Dios nos está diciendo, ustedes, yo, tenemos que dar de acuerdo a cómo cada uno en su propio corazón determinó dar. Porque la Escritura dice que a Dios le interesa el corazón. Él no mira las apariencias, se lo dijo a Samuel, sino que yo miro el corazón. El que nosotros demos o no demos o cuánto demos no se determina en el bolsillo, en la billetera o en la cuenta de banco. Para Dios se determina en el corazón. Esta mujer viuda, pobre, no vio su cuenta de banco, su chauchera, tal vez el bolsito para ver a ver cuánto doy. Ella lo determinó en su corazón. Y por eso es que ella dio todo lo que tenía para vivir, pero el hombre rico también determinó en su corazón no dar lo que tenía, que tal vez era mucho, sino que determinó en su corazón dar lo que le sobraba. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no de mala gana ni por obligación. Porque, queridos hermanos, y es como nosotros entendemos y vemos en la Escritura, Dios no obliga a nadie a dar.
Ninguno de los que somos parte de una iglesia estamos obligados a dar. Dios no obliga. Lamentablemente se escuchan a veces algunos predicadores y hasta pastores que utilizan algunos versículos de la Escritura para obligar a las personas a dar. Pero si yo utilizara versículos para obligarle a usted a ofrendar y diezmar, yo estaría contradiciendo la misma palabra de Dios, donde Dios nos dice que no debemos dar de mala gana ni por obligación. Hermano, usted está obligado a dar. No. La Escritura y Dios me dice que no debemos dar por obligación. Dios no quiere eso. Nosotros como cristianos no pagamos impuestos al reino de Dios, como yo he escuchado a algunos predicadores que indican que ofrenda o diezmo son un impuesto. No, nosotros no pagamos impuestos en el reino de Dios. El ofrendar y el diezmar no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud de adoración que nace del corazón. Y por eso en la Escritura Dios nos dice que no debemos hacerlo de mala gana. De mala gana. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas de mala gana? ¿Cierto? De mala gana. Cuando éramos niños y nuestros papás nos decían, Darío, a lavar los platos, y nosotros, yo iba feliz a lavar los platos, hermano. Ustedes se imaginan, iba saltando, corriendo, que nadie me ganara a lavar los platos. Yo lo hacía de buena gana, ¿se imagina? ¿Cuántas cosas hemos hecho de mala gana nosotros, cierto? Pero usted ha ido a algún negocio, tal vez en mall, centro comercial, y saluda a la persona que está atendiendo y esa persona lo trata o lo atiende a usted de mala gana. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que lo han atendido de mala gana, se ha subido tal vez una micro y el chofer de mala gana lo trata a usted. ¿Cómo se siente usted? Qué bien que estoy comenzando el día lunes, que me traten así es lo que más me encanta, que me traten de mala. ¿Se siente bien eso, cierto? No, es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Yo no quiero recibir nada que venga de un corazón que lo haga de mala gana. Bueno, hay que dar. Ni tampoco es que estoy obligado, porque si no doy, Dios me va a castigar. Estoy obligado a dar. No, la Biblia nos dice ni de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La Escritura no dice tampoco que Dios bendice al que da con alegría, como algunos, yo he escuchado en algunas iglesias, hermano, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, así que venga a dar para que Dios le bendiga. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que Dios ama. Él no promete bendecir a cambio de. El ofrendar y diezmar en vida real no lo vemos como una transacción. Yo te doy y tú me das. Yo te doy un poquitito que me sacrifico. Dios, tú me tienes que dar mucho más, multiplicado al 100 por 1. Dicen algunos. No, Dios solamente dice que Él ama al que da con alegría. ¿Cuándo nosotros damos con alegría? ¿Cuando nos sobra? Yo creo que muchas veces nosotros damos con alegría cuando nos sobra algo. Porque no tenemos la preocupación de que nos va a faltar, ¿cierto? Y somos más generosos en dar. No, llévatelo, no, sí, yo tengo como 5 en la casa. Pero ¿cómo nos ponemos cuando damos algo que sabemos que si lo damos, no lo vamos a tener? ¿Lo damos con alegría? ¿O nos ponemos a pensar, ¿lo doy o no lo doy? No sé, mire que si lo doy me voy a quedar y esto, y son caros y lo que sea, y ponemos a calcular y todo eso, y al final, bueno, que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, Dios mira todo eso en nuestro corazón, las intenciones del corazón. Ahora, esta mujer viuda no es que ella fue sufriente, de mala gana, ni obligada a entregar todo lo que tenía, que eran 2 simples monedas para vivir. Dice que ella lo entregó con una decisión en su corazón y de seguro ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y no tuvo problema para entregar todo lo que tenía para vivir. Y a Dios le encanta que nosotros en nuestro corazón caminemos con Él con alegría. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dar a Dios con alegría? ¿Cómo nuestro corazón puede estar alegre dando a Dios y no de mala gana ni por obligación? Creo que nos puede ayudar el pensar y saber que todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
Y si todo lo que tenemos es un regalo de Dios y viene de Dios, ¿será que nos sobra eso? ¿Los regalos son cosas que hemos ganado o se nos ha dado por amor? Pensamos que todo lo que tenemos hoy día es un regalo de Dios. Partamos con, ¿cierto?, la buena salud, la salud, el poder vivir la vida, tener una casa, tener ropa, tener una familia, etc. Y podíamos continuar exponencialmente. En verdad, todo lo que tenemos, pequeño, mediano o grande, todo ha venido como una bendición de Dios. Y si entendemos que cuando damos es solamente una actitud de agradecimiento y decir, Señor, yo lo doy porque tú me has dado mucho más, creo que lo podríamos hacer con alegría. Un ejemplo simple, práctico. Tal vez hoy día yo puedo dar una ofrenda de 3,000 pesos. Pero si usted trabaja, yo trabajo, yo he hecho este ejercicio. ¿Usted ha hecho el cálculo de cuánto sueldo a usted le han pagado en un año? Si usted trabaja, sueldo mínimo, pongamos. ¿Usted se ha dado cuenta que en el año a usted le han pagado millones de pesos? ¿Qué son millones de pesos comparado con 3,000? Un simple ejemplo. Yo solamente digo y muestro este ejemplo para que nosotros veamos, tal vez de una manera, tal vez pequeña, cuánto Dios nos ha dado si hacemos la suma y la raya. ¿Cuánto Dios nos ha dado? ¿Cuán generoso Dios ha sido con nosotros? Pero ¿cómo nosotros podemos dar a Dios como esta viuda y con alegrías, no de mala gana y también no por obligación? Creo que la motivación, la Biblia lo indica claramente y está en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Mira lo que la Escritura dice. Yo voy a leer, por razones de tiempo, parte del 19 y parte del 21. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe aquí en el capítulo 1 de Romanos indicando de que antiguamente, aunque no estaba la palabra de Dios, no estaba la ley, no estaba el Señor Jesucristo presente, las personas igual podían saber que Dios existía. Es decir, Adán y Eva, ellos caminaron con Dios, vieron a Dios cara a cara, pero sabemos que después que ellos pecaron, nadie más pudo ver a Dios cara a cara. Pero Caín y Abel, ellos supieron por sus papás que Dios existe, era su creador. Y lo que Pablo en la Escritura nos dice, que Dios se ha manifestado no solamente a través de Jesucristo, su palabra, sino a través de la creación de todo lo visible. Y la palabra de Dios que es tan evidente a través de la creación de que hay un creador, un ser superior, que no hay excusas para decir, no, venimos de la casualidad. Sabemos nosotros que hay quienes han tratado de indicar eso, pero al final, en el camino, ellos se han encontrado que en verdad es tan perfecto la creación que esto es una prueba de que hay un diseñador, un ser inteligente y superior, creador de todo. Pero la Escritura dice que aunque Dios se manifestó y pudo ser conocido y reconocido por todas las personas del mundo, en todos los tiempos y toda la cultura, el versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. La verdad, cuando nosotros sabemos que Dios existe y no tan solo que Él existe, sino que honramos a Dios porque Él es el creador de todo y el que nos ha dado la vida, creo que tenemos una actitud diferente con Él. Pero si nosotros no reconocemos a Dios, aunque vemos su intervención en nuestra vida y en la creación, aunque nosotros no queremos honrarlo y reconocerlo, eso no quiere decir que Dios no existe, pero tenemos nosotros la posibilidad de no reconocerlo y no honrarlo.
Es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿cierto? Cada uno decide su actitud con Dios. Y hay algunos que al reconocer que Él existía, tuvieron una actitud de honrarlo y de agradecerle. Como hay quienes, sabiendo que Dios existía, tuvieron una decisión de no honrarlo y no agradecerle y ser independientes de Dios. Eso lo hemos visto en la Escritura. Pero creo que aquí está el fundamento para que nosotros podamos adorar y dar a Dios con alegría. Dios es real, Dios existe. Y lo que yo estoy haciendo o voy a hacer como esta viuda es por causa de Dios, el creador de todo lo que existe. Lo voy a reconocer y le voy a dar gracias por su bendición. La Escritura dice en Hechos capítulo 2, 44 al 45, hablando de la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Así era la iglesia en sus comienzos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a vender, hermano, desde mañana venda la casa, el auto y traiga todo. No. Aunque lamentablemente hay lugares donde se ha hecho así. Yo puedo contar la historia de personas que vendieron sus propiedades, las entregaron y después fueron abandonados o estafados. Eso es una realidad también. Pero la generosidad al comienzo de la iglesia era tal, era la confianza sabiendo de que la salvación que ellos tenían y estaban experimentando era un regalo de Dios. Ahora, queridos hermanos, estamos hablando de la actitud de dar. Es una actitud que debe nacer del corazón, voluntaria, no de mala gana ni por obligación, es una decisión personal. Este hombre rico decidió personalmente, sin presión, lo que iba a dar. Y esta mujer viuda decidió personalmente, voluntariamente, sin presión, lo que iban a dar, según su relación con el Señor. Quiero hablarle en el resto de pocos minutos que me queda acerca de ofrendas y diezmos. Mire, en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, en Génesis 4, del 3 al 5, se mencionan las primeras ofrendas. Las primeras ofrendas que se entregaron a Dios. Dice la Escritura, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, su hermano, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho, se enojó con Dios. ¿Okay? Ahora, esta es la primera referencia que encontramos en la Escritura sobre ofrendas ofrecidas a Dios. Si nos fijamos, igualmente hay dos personas que ofrendaron a Dios. Caín y Abel eran hermanos. Y si usted se fija también vamos a ver que ellos ofrendaron cosas distintas, así como el hombre rico ofrendó de lo que le sobraba y la mujer viuda de lo que era su sustento para vivir. Y dice la Escritura que Dios al ver estas ofrendas se agradó más de la ofrenda de Abel. Debemos poner atención en algunos detalles. Dice que en Génesis, versículo 3, dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra porque él era un agricultor, Caín era como un pastor. Debemos recordar que son los hijos de Adán y Eva. ¿Okay? En ese entonces no existía el Banco Estado, Scotiabank, ni Santander, ni nada. ¿Okay? En ese tiempo fue cuando se comenzó, es el registro de la producción de una persona. Caín trabajaba en la tierra, es decir, lo que él recibía de su trabajo era los frutos de la tierra, de su trabajo. Lo que Abel recibía por su trabajo era el fruto de su trabajo, eran las ovejas porque él era pastor. Y debemos ver y fijarnos que cada uno entregó al Señor del fruto de su trabajo. Caín entregó del fruto de su trabajo como agricultor, él entregó frutos de la tierra. Abel entregó fruto de su trabajo, dice, los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Ahora, si nos fijamos, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Aquí no dice claramente así, Señor, se agradó por esto, pero hay detalles aquí que nos muestran por qué se agradó de la ofrenda de Abel y no tanto la de Caín. ¿Qué detalles demuestra la ofrenda de Caín, así como la del hombre rico?
Dice que le entregó solamente frutos, los frutos de la tierra. Pero ¿qué detalles entrega acerca de la ofrenda de Abel? Dice que él entregó lo primero, lo primogénito, es decir, lo mejor de su cosecha, lo primero que salió para Dios. ¿Y quién le enseñó a Abel eso? Que tenía que hacer lo primero para que el Señor, sí. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Caín y Abel que tenían que ofrecer ofrenda a Dios? ¿Estaba la ley en ese entonces? No, para nada. Nació de su corazón, una decisión personal, pero cómo entregaron es algo que marcó una gran diferencia para Dios. Estas son las primeras ofrendas y quiero mostrarle algunos detalles para que usted lo medite y lo evalúe. Pero también la Biblia habla de los primeros diezmos. En Génesis capítulo 14, del versículo 18 al 20, estoy ya pillado por el tiempo, dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo a este sacerdote del Dios Altísimo. Si usted lee el contexto, Abraham fue a la guerra para rescatar a Lot, su sobrino. Dios le dio la victoria. Dios estuvo con Abraham. Abraham fue el vencedor. Él obtuvo un botín por haber ganado a aquellos que habían secuestrado a su sobrino. Y cuando él regresó con victoria y con botín, este sacerdote del Dios Altísimo le salió al encuentro para decirle, Abraham, ¿y los diezmos? ¿Será que así salió Melquisedec? Si usted se fija, Melquisedec nunca mencionó diezmo. Sí, diezmo, ¿por qué? Porque él viene con un botín. Si usted se fija, este sacerdote nunca mencionó, pero lo que Melquisedec, este hombre de Dios, hizo con Abraham fue bendecirlo solamente. Yo quiero darte y bendecirte a ti, tú eres hombre de Dios y bendito sea el Dios Altísimo. Y la Escritura dice que Abraham le dio el diezmo de todo, no porque se lo pidió, no porque estaba obligado, no porque era ley, porque en ese entonces no estaba la ley de Moisés, él lo dio voluntariamente. Y también la Escritura nos muestra en Génesis 28, del 20 al 22, que Jacob también entregó diezmos voluntariamente, indicando, Señor, si tú estás conmigo, me bendices y me proteges, Señor, yo te voy a bendecir. Queridos hermanos, los primeros diezmos no tenían nada que ver con la ley de Moisés, porque algunos dicen, no, es que eso es de la ley. No tiene nada que ver con la ley. Tenía que ver con una decisión voluntaria del corazón que ellos decidieron. Así como Abel y Caín, así como el hombre rico y la mujer pobre. En Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído en cuanto a la iglesia estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Queridos hermanos, en vida real, iglesia cristiana, usamos ofrendas y diezmos sabiendo que eso le pertenece a Dios. En vida real, iglesia cristiana, no entregamos diezmo ni ofrenda a los pastores. Ofrendas y diezmos que entregamos en el culto son consagrados para Dios en adoración y en la alabanza. Y nosotros procuramos que sean ocupados y utilizados para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. La obra de Dios tiene que ver con personas y la obra de Dios tiene que ver con su iglesia. En vida real, esa es nuestra visión. 1 Corintios 16, 2, y con esto termino, dice que el primer día de la semana, Pablo daba instrucciones a la iglesia en Corinto, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se escojan entonces ofrendas. Esta era la práctica de la iglesia en los comienzos. Cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, decía cada uno aparte y guarde según haya prosperado. Queridos hermanos, en estos pequeños minutos, este es un tema bien amplio, pero he querido tal vez dar claridad y compartir algunos versículos para que usted sepa qué dice la Escritura sobre ofrendas y diezmos. Nuestra visión en vida real que ofrenda y diezmo es adoración a Dios. No lo damos por obligación, ni pagar impuestos, ni para recibir más a cambio, sino solamente porque amamos a Dios y estamos agradecidos de todo lo que Él está haciendo con nosotros. Creo que también usted a veces cuando está agradecido de alguien, lo invita a un completito.
O tal vez un cafecito, ¿cierto? O tal vez un chacarero, no lo sé, una parrilla alguna. Pero queridos hermanos, veamos ofrenda y diezmos como un gesto de nuestro corazón. Y hagámoslo con alegría porque es para Dios. Amén.